Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Hola, ¿qué tal? Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio lo he titulado Mi Padre es mi cobertura. Muchas veces hemos escuchado este término, de hecho se ha vuelto muy coloquial y de alguna forma ha sido una frase muy viciada dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Dicho sea de paso, en algún momento yo hice una crítica a esa pregunta porque creo que no es bíblica y porque creo que debería ser quitada de nuestro lenguaje cristiano. La famosa pregunta, ¿quién es tu cobertura? ¿O cuál es tu cobertura? Una pregunta que se le hace a la persona cuando se busca conocer sus orígenes, de dónde viene, cuál es su visión, cuál es su estilo de vida, cuál es su espiritualidad, de qué manera concibe el cristianismo. Es una pregunta muy coloquial, muy viciada, pero definitivamente debería ser eliminada porque es una pregunta que etiqueta a las personas, que las limita a colocarles el nombre de un movimiento, de una persona, de un liderazgo, y de alguna manera esto no une, sino al contrario, divide. Hemos encontrado diferentes pasajes en la Escritura y uno de ellos es una de las cartas del apóstol Pablo, primera a los Corintios, para ser exactos, cuando el apóstol Pablo les exhorta a que dejen de ser carnales, a que dejen de llamarse de un movimiento o de otro. En este sentido les dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, porque escucho entre ustedes que hay división, que unos dicen yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo los exhorta para que entiendan que no es importante el nombre o el apellido de una persona, de un movimiento, sino el más importante es nuestro Señor Jesucristo. En base a esa frase, a esa pregunta, nace este episodio número 32 para declarar: mi Padre es mi cobertura. Él es el que me cubre. Él es mi todo. Él es mi proveedor. Él es mi ayudador. Él es mi sanador. Y Él es el único que puede cubrir mi vida, no solamente con su presencia, sino también con su sangre preciosa. Por lo tanto, mi esperanza, mi confianza, no está puesta en ningún hombre, sino solamente en Dios. Para esto quiero compartirte algunos pasajes bíblicos muy poderosos que quiero que reflexionemos uno a uno y podamos dimensionar lo que significa cobertura y cómo el único que puede ser nuestra cobertura es nuestro Padre Celestial. Vayamos a lo que dice Génesis capítulo 3 y versículo 7. Dice la Escritura, y esto recordando precisamente cuando Adán y Eva pecaron. Después del pecado, ellos se hallan desnudos y entonces están de alguna forma desprotegidos. Sin embargo, el gran amor de Dios los cubre. Veamos lo que dice Génesis 3:7. En el nombre de Jesús. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es una cobertura que se hizo Adán,
que se hicieron Adán y Eva precisamente para cubrirse, porque se dieron cuenta una vez que sus ojos fueron abiertos que estaban desnudos. El pecado trajo desnudez, la desobediencia trajo una desprotección, la desobediencia trajo vulnerabilidad. Entonces ellos cosen hojas de higuera y se hicieron delantales. Sin embargo, no era suficiente esa cobertura. Nunca el hombre podrá ponerse una cobertura que sea superior a la de Dios. De hecho, veamos lo que dice la Escritura en Génesis 3:21, y aquí es donde vemos el gran amor de Dios que siempre nos cubre y siempre nos guarda. Génesis 3:21 declara: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De qué eran las túnicas? De pieles. Si usted compara las hojas de una higuera como delantales a tener una túnica de piel, obviamente la protección, la cobertura que Dios les dio es mucho superior. Es entonces donde nos damos cuenta que el hombre jamás podrá cubrirse a sí mismo. Aunque pueda construirse un gran edificio, una gran casa, aunque pueda ponerse una vacuna, aunque pueda hacer mucho dinero, piensa que está protegido, definitivamente esa protección se convierte solamente en hojas de higuera. Es una protección liviana, pero la protección de Dios es una protección completa. Así como esas túnicas de piel que representan la protección, que representa el darle honor, el darle protección, el evitar el oprobio, habla de una protección de un padre hacia un hijo. Así definitivamente Dios nos guarda y nos protege a cada uno de nosotros. Jamás y nunca el hombre podrá darnos protección. La única protección nos la da Dios, para los que confiamos en Dios, obviamente. Y la Escritura dice también, y lo declara el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Si tu confianza está puesta en el gobierno, si tu confianza está puesta en una denominación, si tu confianza está puesta en un hombre, quiero decirte que estás mal parado, mal posicionado. Estás construyendo edificios, casas en la arena. Entonces, cuando vengan los vientos, esa casa será desbaratada. Pero el que confía en Jesús está construyendo su vida, está construyendo su futuro en la roca. Sobre la roca, aunque vengan vientos y tempestades, tú estarás seguro, porque Dios es tu protector. Él es el que te guarda y Él es tu alto castillo, tu torre fuerte en medio de cualquier circunstancia. Veamos lo que dice Éxodo 33:22. Dice la Escritura: y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Aquí es cuando Dios cubre a Moisés precisamente en ese encuentro en el monte Sinaí. En ese lugar se da este encuentro y dice la Escritura que al pasar su gloria lo puso en una hendidura de la peña y lo cubrió con su mano hasta que había pasado. Es decir, lo cubrió para que él pudiera soportar ese encuentro, porque definitivamente, como dice la Escritura, nadie jamás ha visto a Dios y ha vivido, porque su gloria, lo he compartido en otros mensajes, es tan fuerte que no estamos capacitados. Solamente a través de Jesús podemos conocer a Dios, pero si tuviéramos un encuentro directamente con su gloria, se cumpliría lo que dice Apocalipsis acerca de Juan, que cayó como muerto al tener el encuentro con la gloria de Dios. Es precisamente por esto que Dios cubre a Moisés, para que él pueda tener ese encuentro. Dios nos guarda, nos protege, y esa mano poderosa es también para que nosotros podamos avanzar, ya que la altura de Dios y su dimensión es tan grande que para que podamos caminar con Él, definitivamente tenemos que ser protegidos por Él mismo, para que podamos tener ese encuentro con Él cara a cara. Salmo 17:8 declara: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Esto habla de protección, las alas de Dios, su protección, su refugio. Salmos 27:5: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Lo que te estoy declarando,
Él nos protege, Él nos guarda, Él nos esconde en un lugar seguro y sobre una roca para ponernos muy en alto y para librarnos de todo mal. Salmos 31:20 declara: de las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. Quiero decirte que Dios te guarda de todo peligro. Aún en medio de las conspiraciones globales, nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios. Salmos 32:7 declara: tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabías que la alabanza es liberadora? Precisamente por esto, cuando un mal espíritu atormentaba a Saúl, venía David y tocaba el arpa, y a través del sonido del arpa, a través de este cántico de liberación, Saúl podía quedar tranquilo. Es necesario que entiendas también que una forma de estar en comunión con Dios es siempre hablar con cánticos, con himnos espirituales, adorar a Dios en todo tiempo, vivir bajo su presencia. Dice la Escritura en el Salmos 32:7: tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Salmos 91: Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Salmos 119:114: tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. ¿Quién es nuestro escondedero? Dios. ¿Quién es nuestro escudo? Dios. En su palabra esperamos. Salmos 121:5 declara: el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Nos habla de guardarnos y nos habla de protegernos. Su sombra nos trae descanso, nos trae refrigerio, nos trae seguridad. Proverbios 29:25 declara: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Recuerda que a veces estamos atemorizados por circunstancias, tenemos ansiedad por alguna calamidad. Sin embargo, en la mano del Señor, en su confianza, estamos seguros. Veamos lo que dice también la Escritura en Isaías 25:4. Porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como un turbión contra el muro. Tenemos un muro, tenemos una protección contra cualquier tormenta, contra cualquier amenaza, contra cualquier guerra, porque estamos protegidos por el muro de Dios. Y como dice la Escritura, tú has sido baluarte para el desvalido. La persona que está pasando por angustia acude a Dios y Dios le escucha y Dios le responde. Veamos lo que dice Isaías 26:20. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Siempre que Dios llamó a guardarse, es porque Él protegería a su pueblo. Así como sucedió en las 10 plagas en el Éxodo, se guardaron y pusieron una señal de sangre en los dinteles precisamente para que el ángel no hiriera en esas casas. Y es ahí donde la protección de Dios siempre estuvo constante y fiel. Cuando tú te guardas, debes hacerlo bajo las alas de Dios y así estarás seguro. Isaías 32:2 declara: cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Hay otro pasaje, Jeremías 36:26 declara: luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, prender al escriba Baruc y al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. No importa de dónde venga el ataque, Dios es tu cobertura y Él te esconderá bajo sus alas, bajo su refugio, bajo su abrigo. Zacarías 3, versículo 1 en adelante, y quiero hablar de la cobertura también de nuestras faltas, de nuestros errores, porque Satanás viene para acusarnos, para señalarnos. Sin embargo, Jesús es nuestra vestidura. Él nos da vestiduras blancas
y nos da su cobertura. Veamos lo que dice la Escritura precisamente en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 en adelante. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás es tentador, pero también es acusador. Primero te tienta y una vez que caes, entonces te acusa. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué hizo Dios? Le quitó las vestiduras viles a Josué y le puso nuevas vestiduras, vestiduras de gala. Esto representa protección, esto representa también honra, esto representa precisamente la dignificación, porque cuando nosotros nos convertimos en esclavos del pecado, perdemos la dignidad. Pero cuando Dios nos levanta, entonces Él levanta nuestra cabeza. Y las vestiduras nuevas, las vestiduras de gala, precisamente permiten que tú y yo podamos comportarnos y caminar como reyes y sacerdotes para Dios. Nos da una serie de beneficios, de derechos, pero también de obligaciones. Veamos lo que dice el versículo 5 en adelante. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Si tú y yo nos mantenemos fieles, reinaremos con Dios. Pero el único que puede limpiarnos, el único que puede renovarnos, el único que puede darnos vestiduras nuevas es nuestro Dios. De nada sirve que vayas a misa, que vayas al culto, buscando ser dignificado, buscando ser purificado, si no estás a cuentas con Dios. Nadie puede darte la santidad, solamente Dios. Y la santidad viene como un regalo cuando tú te humillas y reconoces tus errores. Es ahí cuando eres justificado. Recordemos la oración precisamente del publicano y el fariseo. El fariseo decía: gracias Dios porque no soy como este. Pero el publicano decía: perdóname, no soy digno de ti, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces Dios lo justificó. Cuando tú reconoces tus errores y te apartas de ellos, Dios te da nuevas vestiduras. Porque el único que puede limpiarnos, el único que puede glorificarnos, el único que puede darnos su santidad, es decir, el único que puede hacernos santos, es Dios, es Jesús. Veamos lo que dice también la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. La justicia es por fe. El único que pagó nuestras deudas es Jesús. El único que puede limpiarnos, el único que puede cubrirnos, el único que puede cubrir nuestras faltas, nuestros errores a través de su sangre es Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Primera de Timoteo 6:16 declara: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Lo que te decía al principio, Dios cubre a Moisés para que pudiera soportar ese encuentro. Recuerda que los israelitas decían: no soportamos esa voz. Un encuentro con Dios sería algo inmensamente impresionante. No hay manera de que tú y yo pudiéramos soportarlo a no ser por la protección de Dios mismo. Y dice la Escritura claramente:
el único que tiene inmortalidad, el único que puede hacernos inmortales es Dios, y habita en luz inaccesible. No hay forma de llegar a esa luz, no podríamos verlo. Solamente a través de Jesús podemos ver a Dios, porque la luz donde habita Dios es inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. No hay forma que puedas ver a Dios. A Dios nadie le ha visto. El unigénito del Padre, Jesucristo, su imagen, lo ha dado a conocer. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén, dice la Escritura. Tito 2:14 declara: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El que pagó para purificarnos es Dios. Por esto nuestro Padre es nuestra cobertura. Él es el que nos cubre de toda falta, de todo error. Apocalipsis 7:14 declara: y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solamente por la sangre de Jesús podemos ser emblanquecidos. Nuestros pecados son limpiados a través de su sangre. Es la única forma, no hay otra forma. Guardando la ley, nadie puede justificarse, solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora vamos con la exhortación del apóstol Pablo y con esto vamos a cerrar. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 en adelante declara: pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Resulta, hermanos míos, que los de la familia de Cloé me han hablado de las riñas que se traen entre ustedes, es decir, de los pleitos. Me cuentan que algunos dicen: yo soy de Pablo, y que otros afirman: yo soy de Apolos. Otros más dicen: yo soy de Cefas, y aún sostienen: yo soy de Cristo. Exactamente como hoy en día. Unos dicen: yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy de Maldonado, yo soy de Cash Luna, yo soy de Dante Gebel, yo soy... Bueno, mencionan tantos nombres. Cada uno con su líder, cada uno con su cobertura. Y por eso preguntan: ¿quién es tu cobertura? Para saber si pueden llevarse bien con él o no. Haciendo divisiones, haciendo pleitos, compitiendo unos con otros. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene el mejor pastor? ¿En dónde se predica mejor? ¿En dónde se cantan más alabanzas o mejores alabanzas? ¿En dónde hay más prosperidad económica? Bueno, es una guerra lamentable. Estas riñas suceden desde tiempos antiguos. Desde la iglesia primitiva ya se daban este tipo de riñas. Pero esto es una inmadurez. Veamos más adelante lo que dice la Escritura en el versículo 13 en adelante, precisamente del capítulo 1 de Primera de Corintios. Dice: ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? A ver, díganme, ¿morí yo por los pecados de ustedes? ¿Fue alguno bautizado en mi nombre? Claro que no. ¿Por qué le dan el lugar de cobertura a quien no murió en la cruz por nosotros? ¿Por qué le quieren dar el lugar de cobertura a un hombre que no murió en la cruz? Nadie puede ocupar ese lugar. El único que puede cubrir nuestras faltas, el único que puede salvarnos, el único que puede santificarnos es nuestro Señor Jesucristo. Quien se haga llamar cobertura está usurpando el lugar de Jesús. La cobertura, la única, es Jesucristo. No hay nadie más que Él. Veamos lo que dice el versículo 14. Gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé, excepto a Crispo y a Gayo. Así a nadie podría ocurrírsele que fue bautizado en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estéfanas. Creo que no bauticé a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Es más, mi predicación fue sin usar discursos propios de la sabiduría humana, para que el mensaje de la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Es decir, Él no trajo nuevas revelaciones, no trajo mensajes de humana sabiduría, sino el mensaje único, el mensaje frontal y directo
de la cruz de Jesús, la reconciliación a través de la cruz, el darle el lugar, el centro a Jesucristo. Él es el único Dios, Él es el único Padre, Él es la única cobertura. Ahora veamos más adelante lo que dice Primera de Corintios capítulo 3. Si leemos toda la carta, la primera carta de Corintios y la segunda carta, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo se dirige a una iglesia inmadura. Los que le llaman cobertura o padre espiritual hoy en día a los ministros son gente inmadura, son gente carnal, que no tiene su fe fundamentada en Jesús. Esto lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Los que dicen, yo soy de Maldonado, yo soy del Rey Jesús, yo soy de Casa de Dios, yo soy de Leywood, yo soy, de tantos nombres. Yo soy presbiteriano, bautista, nazareno, católico, apostólico y romántico. De todas las denominaciones habidas y por haber. Es ahí donde hay carnalidad. El apóstol Pablo los llama carnales, niños espirituales, aquellos que piensan que su iglesia es la única. Están en graves problemas. Aquellos que dicen, mi congregación, mi denominación es la única. Están muy equivocados. Solamente hay una iglesia. En el cielo, en el reino de Dios, no hay denominaciones. Solamente hay una iglesia, un cuerpo en Jesús, una cabeza que es Jesús. Y Jesús nos pide que seamos espirituales y que dejemos la carnalidad, que dejemos esas disensiones, que entendamos el propósito del amor. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Claramente el apóstol Pablo los exhorta diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En esta misma carta y en la segunda carta vamos a encontrar mucha información. Hay quienes quieren engañar, de esto voy a hablar la próxima semana, en los próximos capítulos, acerca de los usurpadores que usurpan el lugar de padre espiritual, cuando el único padre espiritual es Dios, es Jesús. Voy a compartir esto. Y muchos toman ese pasaje cuando dice el apóstol Pablo, podéis tener muchos ayos, pero no podéis tener muchos padres. Pero claramente el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo humano, porque aquí les está hablando como a carnales. No les está diciendo que Él es el padre de ellos o su padre, sino más bien les está poniendo ejemplos. Les está hablando para que lo entiendan, para que respeten la palabra de Dios. Entonces es importante renunciar a toda cobertura de hombre y renovarnos en la cobertura de Dios. Hoy te comparto 5 palabras clave del episodio número 32 titulado Mi Padre es mi cobertura. Número 1, nuestro Padre nos cubre a pesar de nuestros errores. Número 2, en medio del peligro su cobertura nos guardará. Número 3, mi Padre es mi cobertura porque Él pagó mi deuda. Número 4, nadie puede cubrirnos, solo Jesús nos compró. Y número 5, la sangre de Jesús nos cubre de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya!
Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.